La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectura contra la quema de libros en el marco del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, proclamado por la UNESCO. Les invita a la charla sobre la importancia del libro y la lectura que nos va a impartir Sara Benavides. Muchas gracias, querida Sara, por aceptar la invitación. Gracias, Ana Luisa. Un placer de verdad compartir con ustedes una experiencia. Muchas gracias, pues me voy a permitir leer un poquito de tu trayectoria de vida. Sara Elena Benavides de León, ella realiza estudios de especialidad en promoción a la lectura en la Universidad Veracruzana, mediación a la lectura en la Universidad Metropolitana e IBI, que es International Work on Work for Young People, y en México, y realiza estudios de actualización en temas de lectura e infancia, e imparte talleres, charlas dirigidas a padres, madres y cuidadores como referentes lectores favorables para el programa de vinculación social de la Unidad de Servicios Bibliotecarios USB Veracruz. Diseña y dirige con Marcela Kraus López la Biblioteca Comunitaria Ecocali en la comunidad de Costa de Oro, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Coordina programas de lectura para el espacio cultural reflexionario Mocambo. Forma parte del comité organizador del festival CELE, Semana de la Lectura y Cultura Infantil y Juvenil en Veracruz. Colabora con el Programa Nacional Alas y Raíces. En 2019 recibe reconocimiento nacional por la Secretaría de Cultura, asiste a la Feria del Libro en Lima, Perú, donde comparte su experiencia en el ámbito de lectura. En 2017, la Universidad Veracruzana le otorga el premio Arte, Ciencia y Luz por su trabajo recepcional de especialidad en promoción a la lectura. Le gusta andar descalza, es mamá, tía y abuela. Muchísimas gracias y pues te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Ana Luisa. De verdad que estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes y con esta experiencia y esta aventura que ha resultado ser la mediación a la lectura. Bueno, me gustaría compartir un PowerPoint, vamos a hacerlo ahora, para irles contando esto que ha sido y se ha ido transformando en una experiencia de vida. Bueno, pues mi casa. Tengo una casa grande. Arriba, su techo es de palomas. Abajo, su piso es un jardín de insectos. Adentro, la lluvia siempre asoma. Afuera, el mar, las nubes y una inmensa casa para mirar tumbados las estrellas en el cielo. Mi casa es infinita, está llena de tiempo, pero de tiempo mío, porque yo todos los días la invento. Es un poema de María Baranda. Pues esto que voy a compartir con ustedes es un taller de animación a la lectura para niños y niñas de una comunidad costera y es una experiencia de la especialización en promoción a la lectura que propone la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana aquí en el puerto de Veracruz, Campus Veracruz, y el director de esta tesis recepcional ha sido el doctor Daniel Domínguez Cuenca. Pues quiero contarles que dónde está ubicado este espacio, por qué fue la intención de ir a compartir la lectura con niños y niñas de esta comunidad costera. Previamente, déjenme decirles que yo nací en una comunidad también pues rural en el norte de nuestro país, muy cerca de eso que poco tiene de río y mucho tiene de bravo. Yo nací en esa comunidad costera. No es propiamente, el mar está ahí como a 40 kilómetros, pero sí es una comunidad agrícola. Y entonces siempre me ha llamado la atención pues estos espacios que ofrece la naturaleza.
nosotros, mi esposo y mis hijos y yo, llegamos a Boca del Río, al puerto de Veracruz, en el 86, después de este gran evento que sucedió en la Ciudad de México, que ustedes seguramente, si no fueron y estuvieron ahí porque nos están viendo tal vez gente muy joven, pero en el 85 sabrán, porque quedan ecos de ese gran evento que fue en el 85, el terremoto en la Ciudad de México. Nosotros estábamos en la Ciudad de México y a mi esposo por cuestiones de trabajo lo mandaron a este bello estado. Llegando aquí al puerto de Veracruz, pues, y con esta experiencia de vida, de disfrute de la naturaleza y de todo lo que nos ofrece, pues empezamos a indagar sobre lugares cercanos que nos permitieran una experiencia pues de cercanía con la naturaleza. Y así fue como llegamos a este lugar, que por supuesto los invito a que lo conozcan. Este lugar se llama Costa de Oro, es una comunidad que se encuentra, pues como verán aquí, a unos kilómetros de Boca del Río, Veracruz, que se transita por una carretera federal y de ahí se toma una carretera que es una carretera que va a dar directo al mar, a un espacio pues mágico, mágico porque este espacio lo rodea la naturaleza. Está dentro de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas y es en la zona de, no es propiamente la zona núcleo, sino la zona de amortiguamiento y está pegado al mar, ¿no? Converge en el mar, el río. Entonces íbamos a este lugar recién llegados al puerto de Veracruz por tener este contacto, como les digo, con la naturaleza. Pero al llegar ahí, de pronto, hay algo que siempre me había gustado hacer a mí, convivir con mis hijos, era con libros, contar historias. Llegábamos ahí a una pequeña aldea y pues yo llevaba libros. Y de pronto pues los niños se acercaban y yo convivía con los libros, con mis hijos y con los niños rodeada de este marco tan esplendoroso que es la naturaleza. A partir de esas idas hacia allá, surge con unos amigos este gran proyecto, que es, ellos sí deciden irse a vivir a este lugar, a Costa de Oro. Ellos son Marcela y Alejandro, y Ecocali es un proyecto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y brindar también espacios pues relativos a las diferentes manifestaciones artísticas con los niños, las niñas y los jóvenes de la comunidad. Aquí están Marcela y Alejandro, con quien tenemos este proyecto que se llama Cuidemos Nuestra Casa. Entonces, a partir de esto, pues empezamos a darle, a partir como de esta idea, empezamos a llevar libros ya de manera un poco más formal y a tener al mismo tiempo la idea de formar una pequeña biblioteca. Prestábamos libros, que estos fueron reunidos por un acervo que brindó en ese entonces, probablemente como eso fue en la fecha como de los 15 años, el Programa Nacional de Salas de Lectura brindaba un acervo y yo empecé a llevar mis libros personales y también libros que me daban el acervo. Pero ahí, bajo esta iniciativa de autogestión y de inquietud propia, pues empezamos a convocar a los amigos y nos empezaron a hacer donaciones de libros. Aquí está cómo empezó la Biblioteca Ecocali. Aquí está cómo nos reuníamos y cómo empezábamos ya a compartir con casi, estos son los que ven ustedes, son casi todos los niños y niñas de esta comunidad, ¿no? Y ahí está Marcela, pues empezamos a recibir libros de amigos y hacer una selección cuidada. Ustedes sabrán muy bien, porque creo que también está dirigida esta charla hacia personas que están viviendo la experiencia de formación en bibliotecas, pues todo de lo que se trata de cómo organizar una biblioteca. Pues ahí está Marcela tratando de hacer lo mejor posible. Y bien, teníamos una idea, pero de una idea surge ya pues un sueño de hacer un acompañamiento organizado. Bueno, dijo el dodo, la mejor forma de explicarlo es hacerlo. Así dice Alicia en el País de las Maravillas en el capítulo 3. Teníamos como
muchas ideas. Les voy a contar brevemente el contexto de formación propia. Yo nací, como les digo, en una comunidad rural en el norte del país, en Tamaulipas, y estudié en una escuela rural que construyó mi abuelo de madera. Era una escuela donde tenía 2 maestros para todos los niños y niñas que íbamos. Yo empecé a ir a esta escuela muy, muy pequeñita porque no había ni jardín de niños, ni párvulos, ni kindergarten, ni nada. Entonces, cuenta la historia que fue el maestro rural a casa de mis abuelos a pedirle algún tipo de instrumento, porque las escuelas rurales en la época de los 60, no sé ahora, tenían una parcela de la que ellos se proveían para experimentar en la parcela, para trabajar y para labrarla y para pues obtener también de alguna manera recursos. Entonces fue el maestro rural a conversar con mi abuelo y cuentan que yo le dije, que tenía 4 años, que yo le dije que ya sabía hacer bolitas y palitos. Entonces dije, a ver, el maestro le llamó la atención pues mi cercana inquietud hacia el aprendizaje y pues me dio la bienvenida. Entonces, fíjense que mis papás y mis abuelos me cruzaban una carretera federal y iba yo caminando solita como 1,5 kilómetros a la escuela rural. Si eran otros tiempos donde los niños podíamos andar y podían andar solos con la confianza de que la gente los iba a proteger. Y me iba yo caminando y a los 11 meses después, yo soy la hija mayor, nace mi hermano, a los 11 meses después de que nací yo, y pues obviamente donde iba la hermana, iba el hermano. Y mi hermano siempre me acompañaba a esta escuela rural. Entonces, mi formación fue en esta escuela rural, primero de la primaria, pero después ya pasamos hacia la ciudad para que siguiera mi acompañamiento profesional, digamos, y mi acompañamiento profesional es en la licenciatura en Relaciones Industriales en el Tecnológico Regional de Matamoros, Tamaulipas. Estudié ahí la carrera de Relaciones Industriales y bueno, eso les voy a ir contando a través de cómo fue mi acercamiento hacia la lectura, por qué yo surge la inquietud de compartir la lectura, pero no desde la profesionalización en áreas específicamente que tenga que ver con las humanidades. Eso a mí después me creó un verdadero conflicto, se los confieso, porque mi formación no era propiamente en áreas de humanidades y cómo iba yo y desde dónde iba yo a compartir la lectura con los demás. Este recurso, muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo surge la idea ya de profesionalizarme? Pues en esta reflexión de propiamente de que mi formación no venía de las áreas disciplinares humanísticas, y dado que algún día le comentaba yo a Ana Luisa, cómo ya surge la idea de convertirme, porque sí había hecho como un ejercicio de decir, me gusta la lectura, me ha acompañado a lo largo de mi vida, qué elementos tengo yo o cómo puedo yo formarme para acompañar a otro. Pero ¿desde dónde surge? Surge desde un día en que me causó muchísima inquietud. Probablemente esto tendrá pues, unos 15, 16 años, cuando hablando con mi madre, yo viviendo ya en el puerto de Veracruz, hablando con mi madre que vivía en el norte del país, como les decía, me contesta muy asustada porque estaban sucediendo actos muy violentos. Y yo literalmente escuchaba cómo se oían los helicópteros, cómo se oían las detonaciones, y realmente me causó una angustia muy grande. Y pensar qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podía yo hacer desde mi casa, desde mi espacio? He estado siempre pensando en que
en que, cómo participar activamente en nuestra sociedad. Somos unos seres biopsicosociales y planetarios, como decía Edgar Morin, pero cómo participar realmente, cómo disponer de nuestro tiempo para compartir con los otros y participar socialmente en una aspiración de una vida comunitaria mejor, ¿no? Entonces, ante aquella angustia me sentí impotente y verdaderamente pues conmovida, triste, porque además con hijos relativamente adolescentes y pensar también no solo en mis hijos, sino en los demás, ¿no? Pero desde mi lugar, yo había estudiado, como les decía, relaciones industriales. Cuando llegamos a vivir, llegué muy joven a vivir a México con mi pareja, con mi esposo, había dejado inconclusa mi carrera y les voy a confesar algo. Fíjense que como había dejado inconclusa mi carrera en Tamaulipas, yo decía que era lo más cercano a lo que yo había estudiado y ahí estuve como rondando la idea de ir a UPIXA, porque también cuando yo era pequeña, que vivía en el rancho, fíjense que mi padre no tuvo la oportunidad de estudiar hasta el bachillerato, afortunadamente, pero apoyaron mucho al único hermano de mi padre y desde allá se conocía y sabían de una escuela emblemática en la Ciudad de México, imagínense ustedes en el norte y en otras épocas, eran los 60, y ese instituto era el Instituto Politécnico Nacional. Entonces le comentaba yo a Ana Luisa que verdaderamente estoy emocionada y conmovida porque yo no conocía otra escuela, yo no conocía ni siquiera que había otras cosas más allá del Instituto Politécnico Nacional, porque tenía en mi habitación o donde yo dormía, la banderita esta que me había regalado mi tío con un burrito blanco. Entonces, para mí estoy muy conmovida y emocionada porque me hizo recordar esta historia. Y ahora compartiendo para ustedes, pues, este camino y este andar en promoción a la lectura. Entonces, cuando llegamos a vivir a la Ciudad de México, había dejado inconclusa mi carrera y estaba yo con la idea de entrar a UPIXA, cuando viene el terremoto y pues me regreso, tuve que regresar a la familia, al cuidado materno, porque pues vivíamos muy cerca de la zona que fue devastada, que era la zona del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Regreso yo a Tamaulipas y regreso al tecnológico para terminar mi carrera en relaciones industriales. Ahí concluyo y el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social nos trae a este hermoso puerto de Veracruz con mi esposo y mi familia. A partir de ahí y de estos recorridos que les digo que hacíamos cercanos a todos los lugares, fue que decidimos, como les mencionaba, llegar a Ecocali, a Costa de Oro, a la comunidad de Costa de Oro, y ahí vuelvo a compartir de nuevo con ustedes. Ya tenía yo, pues, me encuentro previamente con un libro cuando les platico sobre la experiencia de mi madre que estaba acongojada y yo decía, ¿qué puedo hacer? Me encuentro con un libro maravilloso que se llama Leer en tiempos de crisis, de la gran autora antropóloga Michelle Petit, y ella mencionaba que en espacios de crisis, espacios marginales, espacios vulnerables, un mediador de lectura podía resignificar pues los espacios, ¿no? Visualizar espacios imaginados, visualizar espacios poéticos. Entonces decidí como primera instancia en aquella ocasión, pues hacer un recorrido desde mi casa, primero para platicar con padres y madres de familia de un jardín de niños local. Y así fue como empecé mi trayectoria, digamos, formativa en profesionalizarme con ideas, con lecturas en el ámbito de la promoción y el fomento a la lectura y por supuesto de la mediación. Bueno, cuando llegamos a esta comunidad, ya con una biblioteca formada, con una pequeña biblioteca formada y con ya un público, ya los niños eran receptivos, ya iban, fue cuando decido entrar a la especialización en promoción a la lectura que ofrece la Universidad Veracruzana.
y me encuentro con pues digamos, propuestas de Michel Petit, donde les comentaba que en la actualidad puede decirse que el mundo entero es un espacio en crisis. Seguramente ustedes, pues, estarán pensando que puede ser, y más ahora en tiempos de pandemia, o por lo que acabamos de pasar. Dice Belio Cabrejo, otro referente importantísimo en mi vida teórico sobre el fomento, la promoción a la lectura y el encuentro con los otros, que es imposible tener una voz si antes no se ha oído hablar a alguien. Y dice también Michel Petit, esto es un poco como los referentes teóricos que yo tuve para acompañarme en la especialización. Dice así: les sorprendió que alguien los escuchara con atención, comprobar que su palabra tenía un valor, la posibilidad de ser escuchados. Ustedes saben los derechos de los niños y las niñas que tienen al ser escuchados, al que esté alguien atento a su imaginario. Entonces fue parte de esta gran motivación de acompañar en una experiencia mediada a los niños y las niñas de esta comunidad. Bueno, pues la implementación de un taller de animación a lectura para niños y niñas de la comunidad de Costa de Oro, que tenía un objetivo preciso: contribuir al encuentro favorable de las niñas y los niños con los libros y la lectura, para facilitar procesos que susciten el reconocimiento personal y de su entorno en esta comunidad en específica que les he comentado. Bueno, aquí estoy. La comunidad solo cuenta con una escuela primaria que es de docentes también, muy parecida a la escuela rural donde yo asistí cuando era niña. Y pues decidí ir a invitarlos ahí, aunque ya, porque específicamente pensé en los niños de tercero de primaria, un poco pensando en niños que ya estaban alfabetizados y que podrían vivir esta experiencia como de manera más cercana. Además, los niños un poco más grandes en la comunidad son niños que ya tienen compromisos de acompañar a sus padres, ya sea al campo o acompañar a sus padres a la pesca o a otros pues, trabajos en los que los niños están participando en su comunidad. Y específicamente los de tercero de primaria pues están como en esa edad intermedia. Entonces decidimos, además, para que fuera como pues un programa que fuera organizado y secuencial, pues solo acudir e invitar a los niños de tercero de primaria. Entonces aquí están. Vaya, esto está terriblemente mal, exclamó Humpty Dumpty, víctima de una furia repentina. Has estado escuchando detrás de las puertas, detrás de los árboles y por las chimeneas. De otra forma no lo sabrías. Yo no he hecho nada de eso. Todo está en un libro, dice a través del espejo. Pues entonces, si todo está en un libro, pensamos en quiénes podrían ser esa plataforma por la que yo podría transitar para poder compartir con los otros. Entonces, al estar dentro de un ámbito ya académico, pues obviamente necesitamos tener como elementos que nos apoyen, que nos den orientación sobre qué camino vamos a emprender y sobre todo que tengamos ese pues acompañamiento más con una visión más profunda, ¿no? Y por supuesto pensé en uno de los grandes personajes rusos de Lev Vygotsky, que dedicó mucho tiempo a pensar y reflexionar sobre el cómo se aprendía y cómo se socializaba. Entonces me enfoqué basándome en el constructivismo social, que él proponía que la asimilación de las actividades sociales y culturales son la clave del desarrollo humano, entre muchísimas cosas que él propone. Entonces, fue uno de mis acompañantes teóricos. Y la planeación y el desarrollo. Pensé en un taller, pensé en animación y pensé en mediación. ¿Qué implicaba hacer un taller? Pues un taller implicaba hacer algo, ¿no? Proponer algo y hacerlo.
En la animación, basada en una idea de Beatriz Elena Robledo, que era pues desde el anime, no propiamente desde la animación lectora, que también puede ser posible, que tiene esta visión como más de algo efímero o como más, digamos, como espectáculo. No, acá es una visión que tuviera implicaciones pues personales, desde la animación, desde, pues podría decirse, ¿por qué no?, desde la pasión y desde el alma. Y la mediación, basada en una propuesta de mediación sociocultural, también animación sociocultural, por supuesto, pensando en que viene desde no un espacio formal escolarizado, sino desde la misma inquietud de personas civiles, ¿no?, con deseos de proponer algo para la transformación social. Entonces, la planeación y el desarrollo fue un poco de esta manera, como ir construyendo una cartografía de lectura, ir pensando en qué libros podrían ser significativos para los niños, pensando en que la mediación como recurso de sistema de enseñanza-aprendizaje tendrían que tener 3 requisitos que son importantísimos, que es que tenga una intención, que tenga reciprocidad y que sea trascendente. Y para esto me llevó, voy a dejar de compartir, me llevó a reflexionar sobre, permítanme que no soy luego muy hábil, me llevó esto a reflexionar sobre eh, a partir y desde dónde voy a compartir yo la lectura para los niños y las niñas. Y obviamente es necesario recurrir a nuestros propios contextos, a nuestro propio momento, cuando la lectura fue significativa, fue trascendente, y quién formó parte de esto y en qué momento surgió. Y aquí permítanme contarles una historia personal que creo que es necesaria, porque desde ahí, desde esta emoción y de esta situación parto yo, a partir de ella, que fue, les contaba que yo iba a una escuela rural. Yo no me acuerdo cuando viví el proceso literalmente de alfabetización, no me acuerdo cuando aprendí a leer, me acuerdo de la imagen del maestro, me acuerdo de algún libro que decía ese oso se hace así, pero cuando la lectura para mí tomó un gran significado muy, muy especial y trascendente, fue cuando aquel hermanito que yo les contaba que iba atrás de mí porque quería acompañarme a la escuela, siempre me decía: Sari, espérame porque yo me canso mucho. Y fíjense que a partir de aquel cansancio de mi hermano, mis padres empezaron a llevarlo a muchos lugares, con médicos y algún día llegaron con él en una cajita pequeña, pero me llevaban un libro. Cuando mi hermano ya no más iba a abrir los ojos, fue cuando mis padres me regalaron un libro. Nunca les he preguntado bien cómo fue, porque en realidad no había libros en mi casa, no era algo común, no había libros en el rancho, no se leía comúnmente. Entonces, ese libro se trataba de una niña que le gustaba andar descalza, que vivía con el abuelo, que le gustaba mucho jugar con un amigo, y seguramente ustedes estarán pensando que ya conocen a esa niña y la identificas. ¿Tú la identificas, Ana Luisa, ahora que estás aquí compartiendo conmigo? Eh, pues no sé, no Puedes claramente. imaginarte, lo hicieron película y caricaturas y toda esta niña, la volvieron muy famosa, pero en aquel libro pues para mí fue muy significativo, y esa niña era Heidi. Ah, Es claro, sí. ¿Y tú te acuerdas cómo se llamaba el amigo de Heidi, aquel que cuidaba ovejas y todo esto? Pedro Tal se vez llamaba. se llamaba Pedro, y así se llamaba mi hermano. Ah, Entonces, para mí fue muy significativo. Esto que les cuento fue muchos años después, ahora sí, como cuando dicen que bajo el paredón de fusilamiento, como Aureliano Buendía, ¿no? Que se puso a sí. recordar toda su historia, cuando una comparte desde la mediación y la animación a la lectura, sí creo que es necesario como recurrir a estas primeras instancias de cómo uno fue o cómo
para uno fue significativa la experiencia de la lectura en primera instancia. Habrá que hurgar, que buscar, porque eso es lo que nos habita. Esos espacios de experiencia mediada, ahí hubo propiamente una mediación, no era una mediación formada profesionalmente, era una mediación solo por la inquietud o solo por aquella idea de me gustaría que leyera este libro, ¿no? Entonces ahí ya hay una intención, ya hay una idea, ya hay un acto de generosidad y de amabilidad que lo proponen a uno, ¿no? Que puede ser la misma familia, puede ser un maestro, que no propiamente en estos espacios como escolarizados de disciplina, sino decir, mira, te comparto esto, incluso va más allá del libro, va más allá de este objeto icónico, sino de todo el contexto, de todo lo que está rodeado. Los invito a que cada uno de nosotros hagamos esa experiencia como de buscar, ¿no? De que nos hagas de cuenta que nos ponen como aquel Aureliano Buendía que lo ponían ahí, pues a que todos rebusquemos cómo ha sido, cómo fue nuestra primera experiencia, porque a partir de ello también podemos distinguir cómo queremos que suceda el otro y cómo este acto de encuentro con la poética, con la belleza de la construcción de una imagen o de una narrativa, pues puede influir en el otro, puede ser detonante de algo que puede ser impactante, maravilloso. Tampoco quiero construir toda una apología, pero puede ser detonante para muchos otros caminos y para esta formación en el ser humano que transita por estos espacios. Bueno, ahora vuelvo a compartir pantalla y les hablaba sobre cómo fui pensando en este taller, cómo fui elaborando esta cartografía, entonces con libros que tuvieran que ver con ellos, con su cuerpo, con libros de autores con los que identificaran su contexto, que es el contexto del mar, que es el contexto del río, que es el contexto de los animales, que es el contexto de la naturaleza, ¿no? Entonces, era cómo iba yo pensando en qué libros poderles compartir. Entonces, esto fue más o menos por donde transitamos con los libros y el acompañamiento. Entonces, ya propiamente en la intervención, algunos de los libros los llevé y algunas de las sesiones, que fueron 11 sesiones, fueron realizadas primeramente en la escuela. Me prestaron un saloncito de los que saben ustedes que en las escuelas comunitarias, pues de pronto los maestros por diversas situaciones no iban, entonces justo en ese tiempo no tenían maestro los niños de cuarto, quinto y sexto, entonces me hicieron favor de prestarme ese salón y empezamos ahí con actividades, ¿no? Teníamos aquí, bueno, aquí esta foto es muy significativa para mí, les voy a contar. Esta niña es Araí, es JD y Daniela que está por acá. Yo les llevé un libro del cual les leía todos los días, así como les compartí una de los poemas que se llama Mi Casa. Les llevaba todos los días un poema para compartir, o una historia, un cuento, y les dije que todos los libros que yo llevara podían tomarlo, menos este, específicamente menos este. ¿Y qué creen que pasó? Acuérdense que el libro prohibido siempre llama la atención. Pues de pronto llego una mañana y ya habían caído en la trampa. Estaba Saraí, pero compartiendo lecturas con las otras niñas. Entonces dije, sí, vamos muy bien, porque esa es otra cosa. Al hacer un proyecto de fomento a la lectura, de promoción a la lectura, pues cómo comprobamos y cómo podemos obtener resultados. Pues los resultados estaban a la vista, ¿no? Creo que son evidentes cuando los niños empiezan a formar parte, cuando ellos quieren apropiarse de un sillón o de un sombrero para leer y compartir. Entonces, pues eso iba sucediendo. Este sombrero que ustedes ven aquí, que porta Isaac, era un sombrero mágico y el que yo portaba cuando leía un cuento, y entonces obviamente
realmente pues cada que alguien quería compartir algo, pues se lo ponía y podía compartir. Otra cosa que es muy importante para mí es hacer el espacio físico un espacio amable. Y miren ahora, después de lo que hemos vivido durante la pandemia, que hemos tenido cosas que nos han robado esos espacios físicos, que no nos han permitido vernos directamente a los ojos, cómo se valoran, cómo pues el contacto del cuerpo, del estar presente, de poner atención, atención desde la hospitalidad, ¿no? Entonces verlos a los ojos, pues para ellos era muy importante el ambiente que se generaba y que se creaba en los espacios. Aquí propiamente ya está justamente en la Biblioteca Cocali. Salíamos a explorar sus terrenos conocidos, porque les decía que no quería hacer una apología propiamente del libro, pero va más allá del libro, va más allá la mediación a la lectura, la animación a la lectura, y este taller proponía ir más allá, proponía ir a sus propios contextos, a sus propias historias, a su propia narrativa y escucharles. Entonces caminábamos por el mar y disfrutábamos mucho pues el estar juntos y el recabar ciertas cosas que nos ayudaran para hacer después alguna historia, un cuento o una narración, y por ahí aprovechábamos a recoger la basura del mar, ¿no? Que de la playa. Pues aquí estamos compartiendo. Otra cosa que les quería platicar que llevaba para compartir no solo libros de poesía, de géneros fantásticos o de narrativa y cuentos, sino también libros informativos. Y propiamente aquí ustedes estarán viendo la imagen donde hay muchísimo interés con estos libros que además ahora son editados de una manera verdaderamente llamativa, que a los niños les puede interesar la ciencia desde otro lugar, ¿no? La ciencia se lee, se disfruta y se goza igual y en la misma dimensión que un cuento, que tiene que ver mucho con la curiosidad intacta de las niñas y de los niños, que aquí pues se ve evidentemente de la curiosidad donde ellos querían saber qué estaba sucediendo y qué estaba pasando con estas hojas y con estas flores, que además son comunes dentro de su entorno natural. Entonces, hicimos también una propuesta escénica de contar historias con animales que ellos pues reconocieran o animales fantásticos. Hicimos un pequeño teatrino donde ellos narraban, contaban, y pues yo percibía como sus narraciones, sus cuentos y sus relatos, pues eran a partir de todo el contexto que ellos conocían, pero ya iban entretejiendo algún tipo de palabra o de imagen que ellos tenían, iban recurriendo a ellos de las que se habían apropiado de los libros que se llevaban diariamente a casa. Entonces, otra cosa que me gustaría comentarles, que uno presupone cuando está escribiendo de forma académica y profesional una propuesta de animación o mediación a la lectura, como en este caso, pues uno da por hecho ciertas cosas. Aunque yo conocía a la comunidad, aunque ya sabía, pues estaba involucrada con ellos. Por ejemplo, algunos niños de tercero de primaria no sabían todavía identificar las letras de su propio nombre. Entonces eso a mí me llevó a complejizar esto que estaba ya por escrito y repensarlo y replantearlo haciéndolo. ¿Se acuerdan que leímos, como decía el Dodo, aquel personaje? Pues solo se puede aprender haciendo, ¿no? Entonces se me ocurrió recortar y hacerles escribir el nombre de cada uno de ellos, recortarlo, y entonces como una propuesta lúdica que cada quien encontrara, identificara las letras de su nombre para poder hacer una carpeta donde ellos fueran guardando pues todo lo que iban descubriendo, el relato o los cuentos o los dibujos que ellos iban haciendo. Entonces, exploramos en diferentes lugares del mismo espacio, no solo en la escuela, sino en un lugarcito que nos hicieron favor de prestarnos por ahí.
y en todos los lugares iban. Y esto pues es parte del resultado final, con elementos de la naturaleza hicimos y ejemplificamos su comunidad. Esto es parte de este trabajo de recuperación de historias con las personas más grandes de la comunidad, de los abuelos, de las abuelas, y esto me parece maravilloso. Seguro ustedes también lo van a disfrutar. Esta es una linterna que hizo Isaac. Es una linterna y es una linterna natural, ¿no? Llena ahí de pequeños insectos luminiscentes. Aquí están ellos, cómo se identificaban dentro de su casa, en su espacio, quiénes eran. Otra cosa que es importante mencionar, pues aquí ustedes podrán detectar que hay errores de ortografía. Yo me he replanteado mucho la idea de mi práctica como mediadora de lectura, como figura de mediación, y no tengo los elementos y las herramientas que tiene una maestra, quien admiro yo muchísimo, la preparación que tienen los maestros, su compromiso. Yo como mediadora no tenía elementos y herramientas para estar como proponiendo y haciendo, digamos, como identificando errores ortográficos o ciertas cosas. Lo que yo hacía es proponerles desde otro lugar el acercamiento. Vamos a leer textos donde aparezca la palabra hermana y pensando que podrían ellos identificar lo que estaba mal o bien escrito, ¿no? Porque para mí es importante no calificar ni menos descalificar, solo proponer, ¿no? En esta experiencia. Esta fue otro de los pues regalos que hacían, ¿no? Los niños, sobre qué elementos y qué plantas hay ahí para curarse, y pues alguien preguntó en casa y fue esta una de sus aportaciones. Y compartiendo sobre qué significa la práctica mediada. Creo que sabemos y logramos identificar oficios o disciplinas, pero la práctica mediada de mediación lectora no es que sea algo innovador, no es que sea algo que está sucediendo, porque les platicaba sobre este libro que mi papá me dio cuando yo era niña, mis padres me dieron, ya ahí iba implícita una práctica mediada. No era consciente, no era profesional, pero era una idea de quiero compartir esto con el otro y que ante su lectura o su experiencia de tocar un libro suceda algo. Pero en este camino, como de ir encontrando, por ejemplo, los padres o madres cuando cantan para sus hijos, cuando los arrullan, ya hay una práctica, digamos, mediada. Cuando el abuelo le lee en voz alta un cuento, o en las noches, que en algunas casas aún sigue habiendo esta idea de compartir un cuento y un relato antes de dormir, o en lugares donde la tradición oral es una condición ya de vida, de complicidad, de aprendizaje, pues ahí hay toda una práctica mediada. Pero repensando y volviendo un poco de qué sucedía en mí, que lo hacía desde la intuición y la intención, como dice Rodolfo Castro, de contar, para ir caminando y atravesando estas vías de profesionalización, bueno, a partir de la especialización, a partir de la búsqueda, ya llego a visualizar una figura en mí de mediadora de lectura. Pero, ¿qué significa para mí esto? Pues significa pues una práctica, digamos, casi artesanal. Es un oficio artesanal para mí, porque la mediación a la lectura, creo, como un oficio artesanal, pues se va puliendo. Veamos lo que hace un artesano para hacer una pieza, pues esta práctica la visualizo como ir poniendo atención en ella, dedicarle tiempo, dedicarle cuidado, estar siempre teniendo presente
qué es lo que se desea hacer y qué es lo que se desea lograr. Entonces creo que es importante como proponer difundir esta idea para mí como figura, porque tenemos claro quién es la figura de un maestro, quién es la figura de todas las disciplinas, ¿no? Profesionales, artísticas, por ejemplo, que hace alguien que se dedica a la danza, que hace alguien, pero hacia la mediación creo que pues puede ser que resulte un poco confuso, por eso yo quería aclararme que para mí la práctica de la mediación lectora es un oficio artesanal. Digamos que uno de los momentos significativos fue este reconocimiento nacional que fue otorgado por estar en el programa Sala de ¿Qué es la sala de lectura? Los ojos de un mediador. Una sala de lectura es un espacio en armonía, donde los libros y las personas tienen siempre algo que decirse. Es un espacio de convivencia y surge desde la voluntad de contar y la voluntad de escuchar. Soy Sara Elena Benavides de León, pertenezco al Programa Nacional de Salas de Lectura desde el 2011. Les invito a conocer la Sala de Lectura Ecocali, que se encuentra en un espacio físico ubicado en la comunidad costera de Costa de Oro y pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Esta, como muchas otras comunidades, vive sumergida bajo una realidad social donde la escasez de trabajo y la falta de servicios educativos son parte de una cotidianidad. La sala de lectura Ecocali está pensada y dirigida para las niñas y los niños de este lugar. Todos tienen algún familiar que ha emigrado, buscando mejores condiciones de vida, usualmente al lugar que desde hace un año se van es a Chiquilá. Después, algunos otros se van a Ciudad Juárez y otros a Reynosa. Ya muy pocos se atreven a viajar a los Estados Unidos. Soy mediadora de la sala de lectura. Ser mediadora de la sala de lectura a veces te convierte en una guardadora de secretos. Hace unos días veía a uno de los niños con la inquietud de contarme algo. ¿Te digo algo, Sara? Mi papá se fue. Y tras esas pestañas largas dejaban de verse unos ojos tristes y llorosos. Los niños cuentan sus tristezas, sus alegrías, se ríen, les gusta cantar, les gusta ir porque ahí son niñas y niños. En casa tienen que ayudar en las labores, van a rejar o a la ordeña. Cuando llegan al Ecocali se quitan las chanclas, porque les gusta andar descalzos igual que a mí, sentir la loza fresca y limpia que los espera para ver los libros, tocarlos y podérselos llevar a la casa. Los que saben leer los comparten con su familia, los que no inventan sus propias historias. La sala de lectura Ecocali es mar y una selva encantada. Es viento y aleteo de sanjuaneros, es maíz y olorosas tortillas hechas a mano. También huele a dulce de coco, es luz, es alegría, es noche estrellada. A veces es silencio fortuito, a veces es poco pescado, muy, muy poco. Es llanto callado y pesar escondido. Ah, mira, ahí viene Dulce María, Rodrigo, Isaac, Jade y Saraí. Están por llegar. Esperan los libros para imaginar. Bueno, ya, porque el mar está muy picado y está muy peligroso. Pues bien, aquí creo que es un
un resumen de lo que significa este acto de mediación, de lo que significa y ha significado esta comunidad y para la cual pues compartimos en un acto de reciprocidad experiencias. Y esta experiencia que les comparto propiamente fue la que nos distinguió para darnos un reconocimiento nacional y llevarnos y llevar todo este camino andado a compartirlo a la Feria de Libro en Lima, Perú, en el 2017, creo, y creo que estoy confundido un poco con las fechas, pero fue en ese entonces. Y por ahí también dije viajar a Estados Unidos. En realidad ellos no viajan, ellos van con el deseo de emigran, ¿no? Esto es como muchas comunidades lo sabemos. Entonces el contexto que rodea a esta comunidad pues es esto de migración, es un contexto sociocultural desfavorable, pero tienen esta grata riqueza que es la riqueza natural, tener agua y tener árboles y tener que, fíjense que particularmente ahora en la pandemia pasando, pues no sabíamos cómo proceder, ¿no? Desde la zona urbana, porque yo me traslado a este espacio, como les comentaba, pero Marcela y Alejandro viven ahí. Entonces, para ellos, observar qué es lo que sucedía, yo tuve la oportunidad durante la pandemia de ir 2 o 3 veces y ver lo diferente de la experiencia para los niños urbanos y para los niños que viven en esta área. Para ellos, la pandemia, creo que lo único que sucedió es que no tenían escuela. Lo demás, ellos llevaban su vida de manera habitual, porque ellos hacen su vida fuera de sus casas, al aire libre, en estos espacios que son verdaderamente maravillosos que nos proporciona la naturaleza. Entonces, pues me gustaría solo ya para finalizar compartirles algunos de los logros que hemos tenido juntos, porque esto es el acto mediado, se hace en reciprocidad y se hace en comunidad. Entonces les vuelvo a compartir para comentarles sobre pues estos logros que hemos tenido juntos y que han sido propiamente después a partir de la especialización. Tuvimos la fortuna de recibir un premio académico que fue el premio Arte, Ciencia y Luz que otorga la Universidad Veracruzana, que para nosotros en Veracruz pues fue muy significativo porque usualmente pues estos reconocimientos por lo general se quedan en Jalapa y para nosotros fue un reconocimiento que nos lo llevamos todos juntos, ¿no? Toda la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz y Boca del Río. Y también pues otras aventuras juntos, también participo y colaboro en un proyecto de autogestión que se llama Reflexionario Mocambo, que está dentro de la biblioteca de la Universidad Veracruzana. Este espacio nos dedicamos al fomento a la lectura y a las artes vivas. Y en el 2019 propusimos hacer una actividad, una semana directamente dirigida a la infancia que se llama Se Lee. Y para esta semana, en vinculación con el DIF de San Andrés Tuxtla, hicimos todo un trabajo de gestión para que los niños de la Biblioteca Ecocali nos acompañaran. Y fíjense que en especial quiero compartirles un detalle en esta presentación. Él es Saúl y comparte con 2 niños locales sobre su experiencia de lectura. Y la propuesta era que solo JD iba a subir y compartir también ella sus lecturas hechas en la biblioteca. Pero dijeron Dulce y Saraí que también querían subir a platicar sobre sus experiencias. Bueno, fue un acontecimiento para mí, pues muy significativo para mí, para los padres de familia que pudieron acompañar a sus niños y para Marcela también, por supuesto, porque resulta que en este evento las niñas Saúl les preguntó qué era lo que leían y bueno, no paraban de hablar. Y aparte de eso, los niños que eran pues locales estaban un poco inhibidos y estas niñas con una soltura, una fluidez
fluidez. Dijeron un poema que usualmente también yo comparto con ellos de memoria. Para mí fue sorprendente porque no sabía que se lo sabían. Entonces para mí fue pues muy emotivo, ¿no? Saber que ellas podían decir su poema de viva voz. Y además que tuvieran público y que el público estuviera atento a ellos, que los escucharan y que las escucharan. Bueno, durante esta semana en el Reflexionario Mocambo, de manera presencial, tenemos una biblioteca de libre exploración para que los niños vayan y exploren durante esa semana. Aquí están, aquí la llegada, aquí está la biblioteca de la Universidad Veracruzana, aquí y la doctora Marta Castro, que es la directora de la USB, les hizo un recorrido por la gran biblioteca y ellos hacían preguntas. Aquí estamos ya todos para cerrar ese día, que fue significativo, con uno de nuestros autores, amigos y acompañantes en esta trayectoria, que se llama Adolfo Córdoba y que tal vez ustedes lo conozcan. Bueno, también este año, bueno, el año pasado fuimos afortunados recibiendo un apoyo del Instituto Veracruzano de Cultura hacia una convocatoria, hicieron una convocatoria sobre el patrimonio biocultural y participamos nosotros, fuimos afortunados en participar y en ser reconocidos con nuestro trabajo y pudimos, gracias a ese apoyo, hacer un libro que tenía que ver originalmente era solo también con 8 niños y niñas, hacer un libro que tuviera que ver con sus alimentos locales, ¿no? Qué es lo que ellos comen, su patrimonio, pues digamos, intangible, las recetas de las abuelas, las recetas de las mamás, de los papás, de lo que pescan. Pero fíjense que fue una cosa sorprendente porque pues hacemos algo y de pronto todos quieren participar y pues no fue nada más 8 como teníamos pensado, que uno, como les decía, cuando hace trabajos o propuestas culturales, pues tienes que delimitarlo hasta cierto público y pues para nosotros no, casi nunca lo logramos porque si eran 8 niños se convirtieron en más de 28, o sea, casi todos los de la comunidad, que en sí son alrededor como de 40 y tantos niños y niñas. Entonces, pues se dieron todos, llegaron todos participaron porque hicimos un libro en serigrafía, invitamos a un amigo que hace serigrafía acá local en el puerto de Veracruz y pues entre todos hicieron su libro que tenía que ver con las experiencias de comida, con los elementos que ellos tienen, que deporta la naturaleza. También otro libro que hicimos en conjunto, aquí estamos. Y bueno, pues otras aventuras es que hemos sido invitados por la editorial El Castillo, específicamente por Adolfo Córdoba, que es autor de uno de los poemas de los mitos popolucas, que se llama Homchuk, el dios rey maíz, y también los niños hicieron lectura en voz alta y los compartieron en las redes sociales de Editorial El Castillo. Pues creo que si pensamos en cuál es nuestro reconocimiento, pues este es el mayor reconocimiento. Digo, la verdad es que los niños puedan plasmarse, dibujarse y que cuando yo voy y me regreso, me hacen este tipo de obsequios y creo que hablan por sí solos. Pues muchas gracias a todos ustedes por prestarme sus oídos, a Ana Luisa por esta invitación que verdaderamente para mí me honran con esta invitación para compartir en el Instituto Politécnico Nacional, pues esta experiencia que ha sido una experiencia de vida. Aquí les dejo mi correo por si alguien gusta escribirme y también en las redes sociales estamos en Facebook, en Ecocali, por si alguien también gusta seguirnos en las redes sociales y Reflexionario Mocambo. Dejo de compartir, vamos a vernos con Ana Luisa. Muchas gracias. Muchas Para... gracias, querida Sara, por habernos llevado por todo este camino que has recorrido, lleno de emociones y de logros, y también sobre todo de mucha generosidad y de mostrarnos la importancia que tiene el adquirir la habilidad de la lectura
para el ser humano, ¿no? Desde esta perspectiva más humanista y también, como dices tú, comunitaria. Y bueno, pues nos quedamos muy conmovidos por toda tu trayectoria, por tu trabajo. Y pues también nos gustaría en otro momento que nos pudieras visitar de manera presencial, como dices tú, para mirarnos a los ojos. Y bueno, también quería comentar que se encuentra, es tu tesis, ¿no? Es una tu tesis Sí. de licenciatura. Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más de eso? Porque está registrada esta experiencia, ¿no? Sí, esta experiencia queda documentada y queda registrada como parte de la especialización en promoción a la lectura que está aquí en el puerto de Veracruz. Se lleva por parte de la Facultad de Pedagogía, está dentro de la Facultad de Pedagogía del puerto de Veracruz y está digitalizada como tal como el trabajo recepcional para titularme, con el cual pues recibimos mención honorífica y este premio de reconocimiento académico que se llama Arte, Ciencia y Luz. Entonces sí pueden ustedes pues ahí buscarlo en redes, seguramente pueden también documentarlo y tal vez ante este video pues puedan ahí poner la liga, o si gustan se las comparto con mucho gusto. Pues muchas gracias por tu generosidad y bueno, pues también pues los invitamos a seguir la programación de difusión cultural a través de las redes y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo grande desde el puerto de Veracruz con ya un calor que es disfrutable. Los esperamos. Si alguien quiere ir a visitarnos a Ecocali, con muchísimo gusto lo recibimos con los brazos abiertos. Síganos en las redes sociales, aunque a veces no estamos tan atentos porque allá sí tenemos afortunadamente ya internet, pero de pronto falla un poco. Pero ahí tenemos espacio para hacer turismo rural, para caminar y recorrer esos espacios de la naturaleza que tenemos por allá en esos terrenos. Y gracias, pues muy agradecida de verdad, Ana Luisa, por tu hospitalidad y por querer, pues y desear conocer un poco más sobre este proyecto. No, pues muchísimas gracias otra vez por permitirnos entrar a asomarnos a tu vida y a tu trayectoria. Y pues bueno, estamos pendientes de podernos encontrar de manera presencial en otro momento. Así será. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias a ti.